Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un video fascinante que revela la impactante verdad sobre por qué los japoneses temían al legendario F-4U Corsair. Desde su diseño innovador hasta su impresionante rendimiento en combate, este caza de la Segunda Guerra Mundial dejó una huella imborrable en la historia militar. No te pierdas los secretos detrás de su temida reputación y cómo cambió el curso de la guerra. Asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle. Vamos a descubrirlo juntos. Los aviones de guerra han dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad, marcando la diferencia entre la victoria y la derrota en innumerables conflictos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la innovación tecnológica y el coraje de los pilotos se entrelazaron para producir máquinas de combate asombrosas. Sin embargo, pocos aviones en ese periodo lograron infundir un miedo tan visceral y generalizado como el F-4U Corsair en los corazones de sus adversarios japoneses. El temor que los pilotos japoneses sentían hacia el F-4U Corsair no se debía a un solo factor, sino a una combinación de características técnicas, tácticas de combate y el contexto psicológico de la guerra en el Pacífico. Este avión de combate de la Marina estadounidense era un arma letal y, para los japoneses, representaba una fuerza imparable. La Marina Imperial japonesa, a pesar de su larga tradición y su habilidad en el combate aéreo, se encontró con una máquina que no solo era superior en muchos aspectos, sino que también era el presagio de una derrota inevitable. El distintivo sonido del motor del Corsair era el primer indicio de su presencia. Conocido como el rugido de la muerte, el sonido de su motor Pratt Whitney R2800 Double Wasp de 18 cilindros era inconfundible y resonaba en los cielos del Pacífico. Los pilotos japoneses, acostumbrados al sonido más suave y agudo de los motores de sus propios aviones, percibían este estruendo como una señal de que el depredador había llegado. Este sonido, en sí mismo, tenía un efecto desmoralizador, ya que anticipaba la llegada de un avión que a menudo superaba en rendimiento a sus propios cazas, como el A6M0. El estruendo de un motor B-12 del P-51 Mustang también era temido. Pero el bramido del Corsair tenía un efecto psicológico mucho más profundo en los pilotos japoneses. El F-4U fue uno de los aviones más rápidos de la guerra. El F-4U Corsair, con sus distintivas alas de gaviota invertidas, era un avión de aspecto único y temible. Su diseño no era solo estético, sino que era funcional, permitiendo que las alas fueran más cortas, reduciendo la resistencia y mejorando la aerodinámica. Esto también permitía que el tren de aterrizaje, que era más largo de lo normal, se retraera hacia atrás. Para los japoneses, la silueta del Corsair era inconfundible, y una vez que lo veían, sabían que estaban en una pelea. Debido a su apariencia distintiva, los japoneses lo apodaron el Ángel del Diablo o Silbato de Muerte. Este apodo reflejaba no solo su velocidad y potencia, sino también el temor que inspiraba en el campo de batalla. Los pilotos aliados, por otro lado, lo consideraban una maravilla tecnológica, capaz de realizar maniobras sorprendentes y atacar con eficacia, convirtiéndose en un símbolo del poder aéreo estadounidense en el teatro del Pacífico. La superioridad del F-4U Corsair sobre los aviones japoneses no era solo una cuestión de percepción. Estaba basada en datos concretos y en el rendimiento en combate. Velocidad y ascenso. El Corsair era notablemente más rápido que el Zero. A altitudes medias y altas, el Corsair podía superar al Zero en más de 100 mph, 160 km/h. La velocidad de ascenso del Corsair era significativamente superior, lo que le permitía a los pilotos estadounidenses subir por encima de los aviones japoneses y utilizar la táctica de picar y zoom, atacando desde arriba y escapando rápidamente antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Armamento. El F-4U Corsair estaba equipado con 6 ametralladoras de 0.5 pulgadas, 12.7 milímetros en las alas, una formidable cantidad de potencia de fuego. Cada una de estas ametralladoras disparaba balas pesadas a una alta cadencia, lo que significaba que un Corsair podía devastar a un avión japonés con una sola ráfaga bien dirigida. Los cazas japoneses, como el Zero, estaban generalmente equipados con cañones de 20 milímetros y ametralladoras de 7.7 milímetros o 13.2 milímetros. Aunque los cañones de 20 milímetros eran poderosos, su velocidad de salida de los proyectiles era más lenta y la cantidad de munición era limitada, por lo que eran menos eficaces en el combate aéreo a corta distancia. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Continuemos. Blindaje y durabilidad. El Corsair era un avión robusto, diseñado para resistir el castigo. Tenía un blindaje considerable que protegía al piloto y los componentes vitales del avión.
Esto contrastaba fuertemente con los aviones japoneses, en particular el Zero, que estaba construido con un peso ligero para maximizar la maniobrabilidad. Como resultado, los aviones japoneses eran extremadamente frágiles y se incendiaban fácilmente, incluso con un impacto mínimo. El miedo al Corsair era algo que se transmitía de un piloto a otro, casi como un cuento de fantasmas. Los pilotos japoneses de mayor edad que habían sobrevivido a los enfrentamientos iniciales con el Corsair pasaban estas historias a los pilotos más jóvenes, creando un aura de invencibilidad alrededor del avión. Las experiencias de combate confirmaban estas historias. Cuando los pilotos japoneses se enfrentaban a un Corsair, rápidamente se daban cuenta de que sus tácticas de combate, que se basaban en la maniobrabilidad, eran ineficaces. El Zero, por ejemplo, era un avión increíblemente ágil a baja velocidad. Los pilotos japoneses se basaban en su capacidad para girar y maniobrar para superar a sus oponentes. Sin embargo, el Corsair no se involucraba en un combate giratorio. Los pilotos estadounidenses, conscientes de la superioridad de su avión en velocidad y ascenso, utilizaban tácticas de golpe y huida, atacando a los aviones japoneses a alta velocidad y luego volando lejos, fuera del alcance del enemigo, antes de girar para otro ataque. El impacto del F-4U Corsair en la moral de los pilotos japoneses no puede ser subestimado. Cada aparición del Corsair en los cielos del Pacífico era una amenaza existencial para los pilotos japoneses. El miedo a este avión se sumaba a los otros factores que contribuyeron al colapso del poder aéreo japonés, incluyendo la falta de pilotos experimentados, la escasez de combustible y la superioridad industrial de los aliados. A medida que la guerra avanzaba, la brecha tecnológica y de experiencia se hacía cada vez más evidente. Los pilotos japoneses más experimentados fueron cayendo en combate, siendo reemplazados por pilotos más jóvenes y menos entrenados. Estos pilotos, que ya tenían menos experiencia, tenían que enfrentarse a aviones tecnológicamente superiores como el Corsair, pilotado por veteranos curtidos. Era una combinación letal. El F-4U Corsair no fue solo un avión de combate, fue un símbolo de la superioridad industrial y tecnológica de los aliados. Para los japoneses, representaba una fuerza de la naturaleza, una máquina de combate que no podía ser detenida. El miedo al Corsair no era infundado, estaba basado en su velocidad, su potencia de fuego y su resistencia. Este miedo, junto con otros factores, contribuyó al colapso del poder aéreo japonés, cambiando el curso de la guerra en el Pacífico. El Corsair, el ángel del diablo, se ganó su reputación y su lugar en la historia. Fue una de las armas más temibles de la guerra, y su impacto psicológico en el enemigo fue tan devastador como su potencia de fuego. En el Teatro del Pacífico, la vista de las alas invertidas de un F-4U Corsair y el rugido de su motor significaban, para muchos, una cosa: el fin. El legado del F-4U Corsair se extiende más allá de los cielos del Pacífico. Este avión de guerra no solo se destacó por su rendimiento en combate, sino también por su versatilidad. El Corsair fue uno de los primeros cazas en usar de forma exitosa bombas y cohetes, sirviendo como una plataforma de ataque al suelo sumamente eficiente, además de sus roles como caza y escolta. Las variantes del Corsair, como la F-4U, 1D y las posteriores, podían transportar una impresionante cantidad de munición, incluyendo hasta 1000 libras de bombas y 8 cohetes de 5 pulgadas. Esta capacidad de ataque doble rol era algo que los cazas japoneses no podían igualar. Además, el Corsair se convirtió en el avión favorito de muchos pilotos de combate legendarios. Pilotos como Gregory "Papi" Boyington y Robert M. Hanson alcanzaron el estatus de ases volando el Corsair. La reputación de estos pilotos y sus logros en combate cimentaron aún más la mística y el temor al Corsair. La historia de Boyington, en particular, y su escuadrón, los Black Sheep, BMA 214, se convirtieron en una leyenda, y sus enfrentamientos con los aviones japoneses eran seguidos de cerca por el público y el ejército. El Corsair continuó su servicio mucho después del final de la Segunda Guerra Mundial, demostrando su adaptabilidad y longevidad en la Guerra de Corea. En este conflicto, el Corsair ya no era el rey de los cielos, ya que la llegada de los cazas a reacción como el FT-86 Sabre y el MiG-15 lo había superado en velocidad. Sin embargo, el Corsair demostró ser un invaluable activo en el rol de apoyo aéreo cercano. Sus 6 ametralladoras, su robustez y su capacidad de carga lo hacían ideal para este papel. La capacidad del Corsair para operar desde portaaviones y bases de aterrizaje improvisadas en Corea lo hizo un pilar del poder aéreo de las Naciones Unidas. Sus alas invertidas, que una vez fueron temidas por los japoneses, ahora eran un símbolo de apoyo para las tropas en tierra. En el contexto de Corea, el Corsair no estaba luchando contra cazas, sino que estaba destruyendo tanques.
posiciones de artillería y búnkeres. Su papel había cambiado, pero su reputación como un avión de combate formidable se mantuvo. Y ahí lo tienen, la impactante verdad sobre por qué los japoneses temían al F-4U Corsair. Si te ha gustado este video y quieres conocer más sobre la historia de la aviación y otros temas fascinantes, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue el dato que más te sorprendió. Y recuerda, activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.